Bueno, ya estamos viendo. ¿Sí? Sí, profe, ahí se ve. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder trabajar hoy? Hay varias cosillas que les voy a comportar. Primero que nada, voy a compartirles, pero acá ustedes saben si por este chat se pueden vincular. Ah, sí se pueden vincular archivos. Les voy a compartir primero un PDF muy sencillito que ustedes ya lo deben tener referenciado por lo que ustedes me han indicado de que lo que vieron en dibujo en primer semestre es un archivo relacionado con perspectiva. Ahí se los mandé por el chat. ¿Qué es este? Básicamente simplemente es una retícula de perspectivas, entender cómo puede uno tratar de generar focos de tensión o focos visuales a partir de los conceptos de perspectiva. Eh, Cosas básicas de la perspectiva 1 a 2 puntos, cómo trabajar lo que sería el viñeteado, o sea, no partir del concepto base que uno tiene, sino que a partir, en este caso, que es perspectiva a un punto de fuga, cómo empiezo a jugar con la viñeta, y algunos elementos básicos, pues como de ortogonalidad, que sé que les pueden interesar. Pero, aparte de eso, les voy a compartir esta carpeta, a compartir el vínculo de esta carpeta, que tiene varios PDFs que les pueden interesar para que vayan haciendo como su biblioteca también de recursos personales. Entonces aquí hay unas de carácter digital que la vamos a abordar más adelante. Este PDF es muy bueno porque digamos que más allá de simplemente trabajar dibujo, también trabaja conceptos técnicos de Photoshop específicamente, técnicas, desarrollos que vamos a ir abordando y que vamos a ir explorando. Un día de esto les voy a decir, ¿sabe qué? Vamos al PDF tal y vamos a desarrollar tal ejercicio. Entonces necesito tales insumos para la próxima sesión y vamos a desarrollarlo partiendo de este tipo de prácticas. Eso nos va a permitir no solamente entender bien cómo funciona en términos técnicos, sino que vamos a tener elementos claros de desarrollo que van a poder ir desarrollando. Entonces hay de todo, criaturas, personas, espacios, iluminación, anatomía, en fin, es como un elemento muy bueno. Aquí tenemos uno que es más como de ejemplos, que son criaturas digitales. Todo esto tiene que ver con criaturas, CGI, desde diferentes técnicas, incluyen 3D, pero también incluyen lo que sería ilustración propiamente. Entonces muestran básicamente desde la conceptualización, que era lo que hablábamos la sesión pasada, ¿cierto? Desde cómo uno piensa el personaje y cómo va evolucionando. Entonces miren que ustedes pueden ver aquí que ellos trabajan en un sketching, que era lo que habíamos hablado, ¿se acuerda, Damián? Que tiene que ver con eso, con esta Sí, visión de un manchado muy rápido, no preocuparse. Hola, Jacob, ¿cómo vas? hola, profe, ¿bien y tú? Bien, bien, bien. Aquí estoy explicándoles unos PDFs que les voy a compartir. Entonces, mira, por ejemplo, Damián, ¿recuerda lo que te dije de tener varios shapes alrededor del mismo tipo de personaje? Es eso, Sí, esto profe. es parte de las prácticas estándar que se hace a nivel comercial. Lo que hace uno es que no se queda con el primer idea que uno tiene conceptual, sino que empieza a rayar. Estos dibujos no deberían demorar más de 2 minutos. Esa es la intención del objetivo. Eso es parte de lo que vamos a tratar de coger como competencia en el colectivo de ilustración, y es tratar de generar conceptualización. Primero conceptualización por encima de definición y purismo, ¿listo? O sea, primero es dejar que la idea salga, que fluya, y de esa manera el dibujo se convierte en algo que es una forma de expresar súper dinámica y me permite empezar a jugar con todo ese tipo de conceptos. Vamos a hacer híbridos, el objetivo de aquí a final de semestre, a final de años, pueden empezar a hacer personajes híbridos, bichos raros, cosas que se nos ocurran y que salgan de la cabeza. Igual pues la idea también es, de la medida que tengamos las herramientas, obviamente también eso entraría dentro de los procesos de solicitud a mediano y largo plazo que vamos a tener para interactivo. Esto me permitiría empezar a hacer una presión para, por ejemplo, modelado 3D, tener un ZBrush como parte de las licencias del programa. No es fácil, es costosa, pero pues podemos empezar a solicitarlas a partir de que el colectivo empiece a arrastrar esas cosas a nivel de desarrollo. Entonces creo que eso es muy importante. Miren todo el trabajo que se hace de bocetación esquemática, ¿sí? Obvio, uno dice, pero no, estos manes son muy tesos. Claro, estamos hablando de profesionales que ya llegaron a un nivel de síntesis de su trabajo, pero pues es parte de lo que vamos a ver progresivamente. Aquí tenemos Force Animal Drawing, que también es un PDF súper bueno, porque nos trabaja ya sobre acción dinámica. Eso lo vamos a ir viendo más. Primero vamos a empezar con poses muy estáticas, no podemos ser tampoco muy ambiciosos de entrada,
pero sí empezar a trabajar sobre el hecho de qué implica la fuerza, dónde está la musculatura, qué implica el movimiento, cómo se conserva el movimiento en un animal cuadrúpedo, un hexápodo, un octópodo, mil pies. Piensa en toda la anatomía que tuvo que hacerse para Avatar, que Cameron tuvo que desarrollar para hacer que esos bichos tuviesen 6 patas, 4 alas y que se viera natural. El problema no es meter todo eso dentro de un bicho, uno lo puede hacer. El asunto es que sea natural. Entonces, por ejemplo, para que los caballos y los animales, que todos se supone que eran vertebrados y que uno podría decir que eran mamíferos, pues resulta que ellos tuvieron que acudir a los insectos para poder entender cómo funcionaban la mecánica. También vamos a entender lo que implica el plantígrado, el digitígrado y el ungulado y cómo se puede relacionar a nuestra anatomía, cosa que es muy importante para poder comprender cómo nosotros, todos los vertebrados, tenemos una lógica en común que nos lleva al asunto de cómo estamos armados desde la evolución. Eso lo vamos a ver dentro del colectivo. Aparte de eso está pues Force Drawing, que es para personajes, para bípedos, si lo quieren ver desde la perspectiva, humanoides, entonces también tenemos la misma lógica. Entonces todo este paquete, por ejemplo, aquí tenemos Dynamic Life Drawing for Animators, que tiene que ver ya con anatomía muy ruda, que también es importante, cómo dibujar desde las bases, o sea, es decir, ustedes quieren tener puntos de referencia, porque aquí estamos hablando de environments, cosas muy interesantes, es decir, no es irse a hacer esto parece mucho a lo que ustedes hicieron, pero con el objetivo de partir desde el concept, ¿sí ven? Pues miren que es una cosa muchísimo más dinámica, sí, se llega al mismo tipo de definición de lo que hicieron en primero, pero obviamente tratando de sacar de su cabeza cosas que les interesen a ustedes. Nos vamos a enfocar muchísimo en sus intereses personales. Entonces eso va a ser parte, How to Render, que va más ya a la previsualización, ¿cierto? A la esquematización visual de sombras, luces, técnicas de color, técnicas de iluminación, etcétera. Cómo hacer robots futuristas a los que estén interesados en todo ese tipo de cosas. Esto es para animación, esto lo vamos a ver más adelante dentro de la carrera. Esto va a ser súper vital, pero es bueno que ustedes lo tengan como referencia. Para los que estén en diseño interactivo, esto lo vamos a ver dentro de animación 2D. Y Texturing and Lighting, que es básicamente otro aspecto, pero es más para 3D, que también lo vamos a ver más adelante. Les voy a compartir de una vez este vínculo. Perdón a mi gato, acaba de pasar. Copiar vínculo. Le copio el vínculo. Espérate un momentico, compartir. Configuración del vínculo. Listo. Puede ver, cualquiera podrá ver. Entonces, copiar. Tienen que tener Dropbox, muchachos. Yo sé que es una mamera, pero es que es la plataforma que yo uso. Entonces, de ahí pueden descargar todos los PDFs. ¿Listo? Listo, profe. Obvio, esto es de dedicación, muchachos. Aquí sí no hay mucho más que hacer. Toca sentarse. ¿Qué vamos a empezar a ver hoy? Este tipo de cosas. Obvio, no vamos a llegar hasta acá todavía. No vamos a llegar hasta render final. Pero es lo que implica hacer un concept, por ejemplo, de arquitectura, ¿sí? Y no tener que reventarse la cabeza con respecto a la perspectiva. ¿Qué vamos a hacer para este tipo de ejercicio? Pues obviamente primero hay que tener una temática. Ustedes conocen diferentes tipos de, digamos que de estéticas en términos visuales. Por ejemplo, ustedes saben lo que es, por ejemplo, el cyberpunk. Sí, profe. Profe. Profe, no es un videojuego. Es un videojuego, pero como estética, ¿qué es el cyberpunk? Profe, como futurista, con colores como fuertes, digamos. Más o menos, porque eso puedes confundirlo con lo que sería, por ejemplo, el atomic punk. Que resulta que en el término punk de estéticas hay muchas. El cyberpunk es una cosa futurista, pero que tiene ciertos elementos de carácter gótico y decadente, ¿sí? Entonces implica mucha oscuridad, sí hay ciertas cosas neón, pero entonces todo es como denso. Entonces es una combinación hacia eso. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, eh, ta, 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 ta. Vamos a ver si nos aparece por acá. Por ejemplo, está Cyberpunk, Steampunk, Atomic Punk. Entonces resulta que a nivel de todos estos tenemos un montón, una tendencia. Aquí tenemos, por ejemplo, si la logramos ver, ya les voy a ampliar esto. Es importante que lo tengan en cuenta porque esto le empieza a uno a determinar varias cosas. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos en el steampunk? El steampunk es una estética en donde tenemos una estética retrofuturista que se basa muchísimo en el hecho de integrar estas cosas alrededor de los elementos del vapor. ¿Sí? ¿Sí lo ubican?
Sí, profe. Entonces estamos hablando de época victoriana. Entonces, ¿qué pasa con el steampunk? Que para dar la sensación, por ejemplo, para mover un robot a punta de vapor, pues no puedes pensarlo en una versión reducida. Entonces son cosas súper masivas, hay vapor por todo lado, mucho bronce, mucho cobre, pero es retrofuturista. Aquí tenemos Ray Punk, que tiene que ver con una especie tipo Flash Gordon de los 70s. Entonces hay rayos láser y todo esto, pero todo es como un poco ingenuo, muy colores muy cálidos, muy vibrantes. Diesel Punk es muy parecido, o digamos que su origen parece steampunk, pero obviamente al ser diesel, ¿qué sugiere? Aceite, grasas, colores muy grisosos, todo está como manchado, pero es retrofuturista, ¿sí me comprenden? Atom Punk, que tiene que ver con todo lo que es de energía atómica. Entonces miren que son cosas en las que también es un poco retro, pero da tintes de todo funcionar de una manera milagrosa a través de la energía atómica. Entonces como que existe mucho de trajes, hay una vida normal, como si tuviéramos una vida actual contemporánea, pero proyectada al futuro. Aquí tenemos elementos de cyberpunk, si los ven, lo que les decía, que tiene que ver específicamente con ahí sí es futurista, pero con unos términos un poco decadentes, oscuros, como novela negra metida dentro de ambientes futuristas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Sí, profe. profe. ¿Por qué es importante definir esto? Porque obviamente de eso depende mucho qué vamos a hacer con nuestra temática. Una cosa es un diesel punk, un steampunk, un cyberpunk, o quiero hacerlo normal, contemporáneo, o lo quiero hacer totalmente victoriano, o lo quiero hacer un concepto que es histórico, romano, o una especie de Egipto alterno en otro planeta. Lo que ustedes consideren. Todo eso parte de lógicas que están derivadas pues, propiamente cada uno de los desarrollos personales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer para trabajar en el colectivo? Lo primero que vamos a hacer es partir de una perspectiva. Claro, nosotros tenemos conceptos de perspectiva y, uff, pucha, entonces tenemos que tirar. ¿Qué es lo que debería hacer uno para pensar en una perspectiva? Profe, el horizonte, ¿no? Primero determinar la línea de horizonte, que es donde va a estar ubicada. De ahí yo ubicar cuántos puntos de fuga voy a tener, si va a ser uno, si van a ser dos. Luego determino lo que sería, digamos, que el punto principal de construcción. A este punto principal de construcción le hago yo lo que serían las líneas de, digamos que de construcción que tiene generales. Y sobre esto empiezo a trazar una serie de elementos que me van dando lo que sería como la esquematización, ¿cierto? Es como parte de lo que uno construiría y a partir de ahí, pues yo empiezo a decir qué tanto voy a construir con los objetos y sobre esto empiezo a sacar nuevas líneas, empiezo a determinar las alturas y ahí voy construyendo elementos que me van a permitir de desarrollar mi trabajo y entonces empiezo ya a tirar líneas, a construir ambientes. Eso pues obviamente le permite a uno ir desarrollando eh, como toda esa lógica. Claro, eso es una forma de hacerlo y necesita uno cierta grado de conceptualización. Una forma práctica de hacer esto es como, claro, entonces yo necesito desarrollar un sketch. ¿Qué es un sketch? Entonces, es lo que nosotros conocemos como thumbnails, ¿sí? ¿Qué es un thumbnail? Básicamente es un thumb, es básicamente una previsualización, una imagencilla que tiene el tamaño de una uña, ¿sí? Eso viene de la animación y el concept. Entonces, thumbnail es básicamente el tamaño de un pulgarcito, como lo tienen acá. Pues claro, no nos vamos a poner a dibujar específicamente tamaño, pero entonces, ¿qué hace un thumbnail? Uno lo que hace es un proceso, uno lo que hace es varias casillitas. Y lo primero que vamos a hacer es sacarnos de la cabeza el tipo de imagen que yo quiero. Quiero una imagen en donde todo va a punto de fuga, entonces, voy acá, acá, los edificios van a venir hasta acá, esto viene de esta manera, aquí en esta manera, entonces aquí va a venir eh, ventanas, por aquí van a venir calles, ¿sí? Aquí tienen calles, las calles van allá, hacia acá vienen más edificios. Entonces, es un proceso primero como identificar eso. No, yo quiero que sea no hacia acá, sino que yo quiero que sea un poco más hacia, viéndolo desde abajo. Entonces, tengo los edificios acá, tengo estos edificios, tengo otros edificios por acá. Aquí estoy viéndolo desde abajo, es lo que se conocería como un contrapicado, mientras que acá lo tenemos en una vista cenital, ¿sí? Cenital.
contrapicado. No, yo creo que es una vista panorámica tradicional, entonces tenemos la ciudad, tiro así como esquematizaciones, yo quiero acá, quiero una terraza en primer plano, luego empiezo a montar un poco de edificios acá, edificios acá, edificios acá, edificios acá. No importa que queden descuadrados, muchachos, aquí lo que importa realmente es empezar a tratar de definir qué es lo que yo quiero plantear. Eso me va a determinar, entonces esto es una vista frontal, ¿cierto? Frontal panorámica. Ustedes supongo que todavía no conocen del lenguaje de planos, ¿cierto? Profe, no, la verdad yo no. Juan Profe, pues David, Jacob, poco a lo poco. poco, sí. Vos nos mostraste un video, creo que en imagen, que hablaba un poquito de eso también. Listo, eso lo podemos retomar aquí. Tú, Jacob, ¿cómo vas con respecto al manejo de planos y eso? No, profe, la verdad no sé. Listo, no hay problema. ¿Qué van? Pero, ¿tienen claro para qué sirve esto inicialmente? Sí, Como para para, crearse la idea en la cabeza y no gastarse demasiado tiempo. Lo más importante es ser eficiente y disfrutar el proceso. ¿Sí? Entonces, miren que son bocetos súper malos. O sea, aquí no hay ni técnica, aquí no hay precisión, aquí no hay que uno diga, wow, ya eres Picasso. No, aquí lo importante no es eso, es tratar de decir qué estoy tratando de concebir. ¿Sí me entienden, muchachos? sí, sí, profe. Listo. Entonces vamos a pensar el concepto de planos. Existen lo que se compone, el concepto de planos o planimetría tiene diferentes tipos de elementos, ¿cierto? Entonces está lo que sería, digamos que la posición de la cámara y el ángulo de la cámara. Entonces digamos que cuando yo tengo, aquí les voy a colocar aquí una supuesta camarita, ¿listo? La cámara tiene tres posiciones con respecto a la altura. Supongamos que aquí tenemos nuestro personaje o lo que sea que vaya acá. Si yo tengo la cámara a esta altura, la imagen que voy a ver acá es un personaje en este punto. Esto se conoce como vista frontal. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a definir como ángulos de la cámara. Totalmente frontal, eso quiere decir que está perpendicular al personaje o al objeto. Perpendicular, recuerden, es que forma una línea de 90 grados con respecto al objeto de interés. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, si tuviéramos la cámara desde acá, hay varias formas de llamarlo. Esto se puede conocer como vista de rana o contrapicado. Eso depende de lo artístico que sea uno. Entonces, claro, en ese sentido, el personaje siempre se va a ver de esta manera, más desde abajo, ¿sí ven? Entonces, acá es como, igualito aquí se ve el cuerpo más grande que la cabeza, ¿sí? Entonces, esta vista es de carácter descriptivo. ¿Qué significa eso, muchachos? Que simplemente es como para dar la idea clara de lo que estoy viendo, detallo elementos generales, la persona no se siente para nada, digamos que vinculada, simplemente tengo una visión general de la cosa. Esta vista de acá abajo se utiliza es para darle ímpetu al personaje que está en la pantalla, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Hace que convierta al espectador en minúsculo frente a lo que está observándose. ¿Listo? Listo, profe. Si la cámara está desde arriba, la conocemos como vista de pájaro o picado. ¿Sí? ¿Y eso cómo se vería visualmente? Entonces tenemos acá la cabezota y el personaje se va reduciendo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este ángulo de cámara? El objetivo de este ángulo de cámara es hacer que el personaje se vea reducido frente al espectador, como que está empezando a ser sometido a una situación que él no quiere o que lo va a dominar y el espectador está viéndolo como si fuera esa entidad que lo quiere controlar. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí, profe. Bien, profe, bien. Listo, entonces vamos a continuar con lo que son los planos. En los planos vamos a encontrar diferentes tipos de planos. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, un gran plano general. ¿Qué hace el gran plano general? Supongamos que tenemos un planeta y tenemos por allá una estrella, el sol de este planeta. ¿Para qué nos sirve el gran plano general? Para dar contextos amplios. Puede utilizarse para este tipo de tomas o tengo un planeta y tengo pura selva, por allá una montañita, por acá, y aquí tengo como una especie de torre en primer plano. Entonces, esto lo que me pone es en un contexto amplio de que nos está introduciendo a un mundo o a un universo, ¿sí?
como al contexto de la situación. ¿Listo? ¿Ahí vamos bien? Es para ambientes amplios, ciudades, planetas, espacios, océanos, es para ver ese tipo de cosas. De ahí nos vamos. El siguiente elemento es el plano general. El plano general me permite poder, también lo puedo manejar a diferentes escalas. Ahí es muy importante el concepto de escala. Entonces, un plano general yo puedo tener toda la fachada de una tienda, aquí está la calle, está el poste, está el andén, está la otra parte, aquí está el perrito esperando a Fry hasta que vuelva otra vez, mientras aquí está la pizzería que pasa con los años y se va cayendo. Esto es un plano general. Me permite, si bien dar una situación general del contexto, ya empiezo a ver elementos con los cuales me puedo identificar de manera personal. ¿Listo? Listo, profe. Luego vamos y ya pasamos a un término que puede ser, inclusive, por ejemplo, aquí está el personajito, ya es el perrito. Entonces vamos a pasar a un plano que se conoce como plano americano. En el plano americano, nuestro personaje es visto normalmente, ¿sí? Hasta o la mitad de las pantorrillas o la mitad de los muslos. ¿Listo? ¿Por qué no cortamos por las articulaciones? Porque perceptivamente, para el espectador promedio, es como si hubiera mochado, como si hubiera quedado cortándole realmente la extremidad y se ve como si fuera una especie de corte mal realizado, que da una sensación de quedar inválido. Entonces, lo ideal es cortarlo a mitad de la extremidad. ¿Listo? Profe, ese lo llaman también americanos por los vaqueros, porque Sí, quedaba tal justo en cual. las rodillas para que las manos se vieran. Tal cual, por sobre todo por el asunto de los disparos. Entonces hay que evitar que quede cortando directamente sobre la extremidad, sobre la articulación, ¿listo? Que es el plano americano. Ahora, hay otros como el plano japonés, que es invertido, es decir, no se ve tanto la parte superior, sino como la parte inferior, pero ya los vamos a ver luego más adelante. Luego vamos a ver el plano medio, ¿sí? Que pues como su nombre lo indica, es un poco más cercano, vamos como hasta la cintura, y que permite ya empezar a encontrar detalles del personaje. El fondo nos interesa en términos, por ejemplo, de ambiente. Aquí en el plano americano todavía hay detalles del fondo que van a emerger. Me permite ver algo del contexto, pero ya empiezo a entender un poco la psicología del personaje en relación con el contexto. Mientras que el plano medio tiene el objetivo de empezar a ver qué está pasando con el personaje. Lo que pase con el fondo no me interesa tanto en términos de detalle como sí de luz y de sombra, es decir, de atmósferas. ¿Listo? De ahí nos vamos a un primer plano, en donde normalmente se trabaja corte a pecho. Aquí empezamos a ver ya cosas, detalles del personaje, como actitud digamos que de su rostro, detalles de la vestimenta, si tiene o no tiene corbata, o está arrugada o no está arrugada, detalles en donde la atmósfera pues obviamente sigue incidiendo, pero ya nos enfocamos específicamente en la psicología del personaje. Ahí vamos a un plano detalle, o primerísimo primer plano, en donde pues yo ya me meto, ya puedo empezar a pensar en cosas como por ejemplo el brillo del ojo. Aquí volvemos al concepto de escala. Yo puedo tener un plano de detalle del reloj del personaje, ¿sí? Entonces eso depende mucho de la escala que yo quiero desarrollar, pero aquí sí estamos metidos directamente con situaciones que afectan al espectador, pero aparte de eso también afectan la psicología del personaje o la situación de la historia de una manera puntual. Son como una especie de... Existen otro montón de planos, el plano danés, el plano holandés. Por el momento son como los planos más generales y con eso vamos a empezar a trabajar. Para empezar a trabajar con lo que vamos a hacer hoy, vamos a partir de esto. Esto es una fotografía de la cocina, ¿listo? O de cualquier espacio de su casa. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Simplemente tomo una fotografía, entonces pienso en el ángulo y pienso en el encuadre, ¿listo? Entonces estos fueron, digamos que estos fueron los encuadres, mientras que aquí tenemos los ángulos, ¿listo? La voy a pegar aquí. Entonces voy a coger esto, lo voy a reducir un poco, lo voy a poner aquí de manera que me funcione a lo que yo voy a hacer, listo. Tengo esto de esta manera y voy a reducir un poco esto para que no me estorbe tanto visualmente como si utilizar esto. Entonces, ¿para qué voy a utilizar esto? Pues para no tener que preocuparme tanto por la perspectiva, ¿me comprenden? Entonces, yo puedo utilizar este tipo de elementos, muy inicialmente como un boceto muy básico. No voy a redibujar la cocina, lo que voy a hacer es utilizar esto como una forma de apoyarme en componentes que yo quiero desarrollar. Entonces puedo utilizar esto para hacer diferentes tipos, digamos que
de procesos visuales. Entonces yo puedo decir, me apoyo en esto para sacar acá unos elementos que van a tener unas columnas, ¿sí? Entonces por acá yo voy a decir, no, esto va a tener por aquí una baranda. Al tener una baranda tiene que haber alguna puerta, tiene que haber alguna ventana. Y yo puedo tirar algunas líneas de construcción partiendo de esto, en la forma de abanico. ¿Para qué? Para empezar a sacar nuevas ventanas. Por el momento, como ven, no me estoy preocupando mucho por el detalle. Lo que estoy haciendo es trabajando, primero sacando mi idea. ¿Qué voy a hacer con esto? Entonces, claro, aquí tengo otro edificio. Esto puede ser el techo del edificio. Acá tengo otro gran edificio. Este otro que viene por acá. Tengo esto por acá, que es como una torre. Por acá, esto lo va a convertir en otro edificio. Pero estás haciendo eso a pulso de mouse. ¿O Con tenés tableta. alguna herramienta? Ah, ok. Sí, aquí tengo la tableta, ta ta tan, ta ta tan, ta ta tan. Tengo como esto, entonces yo voy a decir, listo, ¿esto para qué me va a servir? Es una base sobre la cual, ¿qué voy a hacer? Entonces yo puedo empezar a decir, listo, por acá yo quiero que haya un carro volando. Por el momento lo voy a colocar de esta manera como para resaltarlo dentro del fondo. Esto va a ser uno, por acá va a venir otro carro volando. Miren que no estoy preocupándome por la forma del carro, solamente estoy generando espacios para saber qué es lo que se va a dar o no en pantalla, ¿sí me entienden? Entonces implica eso que las personas van a ser como de este tamaño. Aquí va a haber otra persona, aquí va a haber otra persona. Diga que esto aquí va a tener que tener algún tipo de elemento. Entonces esto va a ser una calle. Aquí la calle realmente es, puedo tirar para abajo más elementos como si fuese una gran superficie. Entonces puedo tirar más estos edificios para abajo. Y así puedo ir construyendo esto. Si yo quito esto, ya tengo mi esquema base de mi perspectiva. ¿Sí lo ven? Fue buenísimo eso. Y se ahorra uno muchísimo del trabajo de perspectiva, o sea, de como de pensar esto. Claro, ¿qué tengo que coger? Un celular y empezar a jugar con el ángulo, ¿me comprende? Entonces, ¿qué es Sí, lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer esta práctica, muchachos. Cojan algo, un espacio de su casa y con el celular van a tomar una foto. Y sobre eso vamos a empezar a rayar, ¿les parece? Así no la tengan en la pantalla, así cojan la fotografía para el computador y en un papel tratan de sacar las líneas o la perspectiva que les forme, ¿les parece? Listo, profe. de una, profe. Listo. Recuerden, eso tiene que ser rápido. Entonces, tomando en cuenta que ustedes de todas maneras están empezando en este proceso, voy a darles 20 minuticos y retomamos, ¿les parece? Listo, profe. De una. Vale, profe. Aquí lo espero. Cualquier cosa quedo conectado, ¿listo? Quitemos esto. Profe, yo te iba a decir algo de lo que te mandé, el PDF. Sí, Es que como eran varias mesas, yo no sabía cómo exportar en Photoshop y luego volver a unir en un PDF. ujú. Entonces el archivo que yo exporto ya me está apareciendo como Illustrator, PDF, pero Illustrator. Puede Entonces ser, no no hay sé si problema. Igual yo lo puedo abrir por Illustrator sin problema, no te preocupes. El hecho es que esté abriendo, o sea, que de si una abre por prueba, Illustrator, yo lo puedo abrir, ¿listo? de una si te abre o si no me decís te mando pantalla. Listo, voy a No intentar sé qué abrirlo. mejor. ¿Me lo mandaste ya? Te lo reenvío, pues es igual el mismo, Ah, listo, pues reenvíamelo a ver si está abriendo, porque sí le necesito ver que realmente abra de una. para poder revisarlo. Tan, esto de acá.
Listo, aquí ya me cargó Juan. Profe, te envié pantallazo pues para no complicarte ya Listo. pues más Listo, perfecto. Yo ya con eso ya lo reviso. Listo. de una, profe, vale.
Profe, Y dime. profe, que pero una pregunta, es que no logré como encontrar la herramienta para que la imagen fuera transparente Ah, listo. eh, y poder hacer el trazado. Entonces, te quería Mira, preguntar si me recordaba, lo busqué por color indexado, ¿es por ahí? no, aquí lo puedes hacer aquí. Mira aquí la pantalla. ¿Listo? ¿Lo estás viendo? Sí, profe. Listo, entonces coges la capa, ¿sí? La capa propiamente, Sí. y aquí está opacidad, ¿sí ves? Ah, perfecto. Entonces ahí puedes cambiarle valor como para que no te... Porque si la dejas al 100% te va a estar estorbando todo el tiempo, ¿me entiendes? Sí, profe. Entonces aquí ya con la opacidad puedes bajarla sin problema. Listo, profe, gracias.
¿Cómo vamos, muchachos? Bien, profe. Bien. Profe, bien. Solo que con el mouse sí es como más complejo que... ¿Y quieren mostrar, compartir pantalla para, para ver cómo van avanzando? Sí, profe, yo te voy a compartir. Profe, mira, aquí voy. Pues esta no es mi casa, pero cogí una imagen que encontré por ahí en internet y empecé. Listo, pero entonces trata de pensar en que las sillas deja de pensarlas como sillas y empieza a pensarlas como bloques, como si fueras a pensar en edificios, ¿me entiendes? O sea, de ahí saca elementos para que no caigas simplemente en como calcar el ambiente, sino que lo transforme. Simplemente aprovecha el volumen base y de ahí explótalo para hacer otras cosas, ¿sí me entiendes? Ah, ok, perfecto. Sí, sí, entonces sigue trabajándole a ese. De pronto, Juan David, Jacob, ¿cómo van? Profe, yo acá, Profe, yo estoy haciéndolo en papel porque el Photoshop todavía me está abriendo. Dale, dale, no hay problema. Y Jacob, ¿cómo vas? bien, pero ya terminé, déjame, te mando el screenshot. Dale, aquí lo voy a revisar. Genial, exacto. Entonces, claro, ya después uno lo que hace es empezar a quitar los elementos que quedarían propiamente de la fotografía. Y aquí es empezar a decir, bueno, ¿qué tipo de estética vas a empezar a utilizar? ¿Me comprendes? Es decir, bueno, vamos a empezar a utilizar, por ejemplo, un ambiente más de carácter eh, egipcio, ¿cierto? Como si pareciera como si esas columnas al fondo fueran como una especie de Abu Simbel, pero entonces aguantaría tener con una especie de bocetos como de dólmenes o de personajes que se van aquí acercando hacia el primer plano. Entonces tendríamos, las personas podrían ser minúsculas en la parte inicial. Entonces, espérate, aquí por ejemplo lo voy a descargar como para comentarte ideas que de pronto pueden llegar a servirte. Listo. Listo, aquí están. Entonces, aquí voy a cerrar este. Volvemos acá. Voy a pasarlo acá. Entonces, por ejemplo, aquí que estamos ya en este punto, por ejemplo, aquí tienes ya este elemento, entonces uno pensaría aquí, bueno, ¿qué podemos trabajar en este espacio? Entonces, si pensamos que las personas pueden ser de este tamaño, ¿cierto? Que son como el tipo de personas, le damos a esto un tamaño, una magnificencia enorme, ¿cierto? Como si fuese un, un enorme espacio. Entonces, ¿qué pasaría acá? O sea, yo puedo pensar que aquí podemos tener, por ejemplo, empezar a tener aquí unos grandes, como si fueran grandes estatuas. Por el momento, como también empezar como a hacerlo muy básico, o sea, no preocuparse tanto todavía por la estructura general del proceso, sino que tratando de tomar esto como una referencia. Entonces, mira, por ejemplo, aquí ya empezamos a tener como una forma, aquí obviamente entonces tendría que venir una serie de columnas, aquí como columnas un poco más pequeñas que las que tenemos allá atrás. Obviamente aquí esto tendría que ser como oscuro. Ajá, ese encuadre también funciona muy bien, eso está muy bien. Genial. Entonces lo mismo, trata de pensar estos elementos, Juan, empieza a convertirlos en como bloques, formas sólidas que pierdan su identidad de elementos de la casa y empezar a convertirlos en estructuras sólidas, ¿me comprendes? Sí, profe. Mira lo Ahí que estoy sí, haciendo aquí en pantalla, mira cómo empieza uno a darle esto una dimensión diferente. Entonces, claro, ya uno ve esto y empezamos a colocar, no, aquí va a estar, por ejemplo, el faraón va a estar aquí colocado, entonces aquí tenemos una estructura que sigue hacia la profundidad, tenemos esto acá, esto va a ser oscuro por acá,
Entonces ya tenemos como estos elementos aquí generados, aquí va a haber una serie de columnas y va a haber más columnas, entonces voy a meter esto aquí una serie como de arcos, por ejemplo acá. Entonces aquí van a haber arcos, entonces esto se va a volver aquí oscuro, por ejemplo. Aquí va a tener otro arco, por ejemplo. Cosas de ese estilo, o sea, oye, no tiene que ser de esta manera, ni tiene que Jacob hacer este tipo de cosas, sino que lo que le estoy diciendo es que miren cómo rápidamente algo que pues tenía como una construcción muy básica, es una cama, son dos camas juntas, y aquí ya vamos a tener como la gente, entonces claro, a medida que la gente se va acercando al punto de fuga, por decirlo así, tiene que volver más chiquitita. Entonces aquí ya tenemos unos elementos que van acercándose aquí a la pantalla, y esta escala nos va a dar la posibilidad de empezar a pensar qué es lo que está pasando acá, si es un día de fiesta, entonces digamos que yo puedo tener que ya estos personajes a darles algún tipo de cara, entonces yo le puedo decir, no, yo quiero que estos personajes tengan los brazos hacia el frente y que sean como si fueran unas alas, que se van a dar como si fuera una especie de magnificencia visual, como si fuera una especie de dioses Horus con las alas extendidas, por ejemplo. Entonces miren cómo va cambiando y cómo nos va dando otro marco, otra forma de percepción, otra forma, digamos que de entendimiento de lo que sería este espacio. Ya uno empieza a pensar, bueno, ¿y qué va a pasar acá arriba? ¿Es necesario que esto llegue hasta acá arriba de esto? ¿Puedo bajar esto acá y darle un poquitico más de aire para que sea más como de estas estructuras traseras? ¿O quiero que aquí simplemente hacer una textura de jeroglíficos y pegársela posteriormente con Photoshop acá a lo largo de toda esa superficie, como eran grandes jeroglíficos creados en roca? Eso ya lo veremos viendo más adelante cuando estamos viendo efectos especiales y todo eso. Pero de entrada, esto es lo que es la conceptualización, que es muy importante. Es tratar de darle a esto, salirnos del encuadre que nos está dando en términos de formas y tratar de empezar a jugar esto en términos creativos. Es decir, listo, ¿qué le puedo meter a esto que me le dé ese carácter de ambiente o de espacio gigante o de ciudad futurista o de ciudad antigua o de super metrópolis o de una villa abandonada o de un castillo de horror? Es meterse uno con respecto a eso. Por ejemplo, ese encuadre que tienes ahí de la habitación, Juan David, entre el televisor y ese closet, si tú lo puedes convertir, por ejemplo, perfectamente así como está, te voy a robar la imagen y te puedo mostrar, por ejemplo, cosas que pueden suceder con respecto a eso, ¿te parece? De una, profe, dale. Fíjate que aquí se me enloqueció el cursor. Ahorita sí voy a archivo nuevo, tan crear y le digo aquí edición pegar. Que no me la está permitiendo descargar. Copiar imagen. Pegar, no me la está permitiendo. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Si no, lo voy a capturar pantalla y aquí le voy a pegar listo. Igual la definición no tiene que ser mucha, porque la ventaja que tenemos es que lo que necesitamos simplemente es como una especie de base estructural muy simple y sobre esto empezar a trabajar listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Por ejemplo, aprovechemos esto y vamos a ver acá posibles elementos. Recuerden que la tecla para pasar de brush a brush es la tecla B, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en esto acá. Claro, aquí tenemos un esquema visual bien interesante que es, tenemos este elemento, entonces lo vamos a hacer acá, tan, ahorita sí, control Y, edición, paso adelante, le voy a bajar a esto y creo una capa, listo, ahora sí. Vamos a trabajar aquí una serie de elementos, ¿cierto? O sea, como utilizar esta estructura que tenemos acá. Esto es parte como de un elemento que no vamos a concebir tan básicamente, sino que entonces a partir de acá
Yo voy a tirar estas líneas para abajo. Al principio pueden ser simplemente formas muy orgánicas. Recuerden, no olvidemos por el momento lo que es la precisión. Aquí lo que nos interesa más es como la lógica con la que se está construyendo. Y a partir de esto yo voy a hacer como una especie de torres que vamos a poder como plantear. Aquí esta textura que tenemos de línea también nos va a dar forma para poder entender la perspectiva como se está dando, que es la gran ventaja que tiene, por ejemplo, en este caso esta construcción. Entonces ya, aquí tienen un empezar listo. Entonces, ¿qué necesitamos? Con E pasamos a borrador, ¿listo? Tecla E nos permite borrar, entonces yo quiero hacer como una especie de borrado acá, porque yo puedo decir, listo, acá necesito como si esto fueran una muralla. Esto que está acá ya no lo voy a tener. Voy a cambiar el tamaño del brush. Con la tecla Alt sostenida y con el botón, el clic izquierdo puedo cambiar, y con el clic derecho puedo cambiar el tamaño del cursor automáticamente. Aquí tenemos esto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una serie, digamos que de figuras tipo torre. Y acá lo que voy a hacer es lo siguiente. A nivel de piso, voy a cambiar esta lógica y aquí voy a hacer como una especie de construcciones de un terreno, ¿listo? Entonces, miren que lo que estoy haciendo es eliminando la base en la que estábamos ubicados y empieza a aparecer una fortaleza en medio del desierto, ¿sí ven? Aquí tengo la puerta, entonces por aquí va a tener un man que va como en un camello. Aquí va el camello, aquí va el mancito, aquí este es este asunto. Eso va hacia la ciudad. Aquí tenemos por acá guardias. Tenemos grandes áreas en donde tenemos aquí las almenas. ¿Sí? Más elementos de donde van a disparar los guardias. Aquí tenemos una gran puerta, que es una puerta con rejas. Tenemos más elementos. Y por allá tenemos lo que sería unas nubes, unas montañas al fondo. ¿Qué opinas? No, profe, pues me cambiaste la perspectiva meramente para eres ahí. Si ves que uno puede, por eso es que yo en clase les digo que hay que volverse uno a contaminarse mucho de cultura visual, porque eso le puede dar ideas. Entonces, mira lo que nosotros teníamos, que es una habitación con un televisor y un closet, se convierte en un castillo en medio del desierto, ¿sí ves? Muy Ese es el interesante, tipo de sí. ejercicios. Y hacerlo muy rápido. Miren que aquí no me estoy complicando todavía con que si vamos a refinar o no. Las primeras etapas del colectivo, lo que quiero es que ustedes suelten su imaginación, que salgan de la caja, que empiecen a crear mundos, a crear universos, a soltarse con el lápiz. Que ustedes digan, oiga, esto se puede convertir en un calabozo lleno de dragones, por ejemplo, pero primero hay que crear la estructura. O no, yo quiero que esto se convierta en una sociedad súper mega futurista, entonces voy a coger todos las botellas y vasos y cosas que tengo en la casa, las voy a poner sobre la mesa y voy a empezar a tomarle fotografías para crear la perspectiva de diferentes formas muy orgánicas, muy lisas, muy derivadas. ¿Sí me comprenden? Sí, profe, muy buena la técnica. Y miren que es súper Sí, rápida, no se complica uno con tener que saber o no de perspectiva, que esa es la gran ventaja. Recuerden que aquí vamos a trabajar más en la parte conceptual. Luego vamos a preocuparnos por el refinamiento, ¿sí? Luego vamos a preocuparnos por la precisión, luego vamos a preocuparnos por todo eso. Por el momento es empezar a crear estas galerías de posibilidades mentales, de que ustedes digan, oiga, sí, si yo cojo este elemento, no sé si han visto por ahí ilustradores que cogen cosas de la casa y las convierten en vehículos futuristas o en naves súper arcaicas, pero como que vuelan y todo este asunto. Uno puede coger cualquier cosa y convertirlo en cualquier cosa. El asunto es no caer, no circunscribirse a lo que uno tiene al frente, decir, esto tiene que convertirse en esto. No, la idea es cómo puedo hacer que esto empiece a cobrar otro tipo de valores. Para eso, muchachos, tienen que ver, ver, ver,
mirarse, meterse a jugar videojuegos, ver películas. Entonces, cuando sus papás les digan, ¿usted por qué está perdiendo el tiempo? Usted dice, estoy haciendo trabajo de campo. ¿Listo? Eso es lo que uno tiene que meterse en la cabeza. Eso tiene que ser parte de su cultura visual. Están metidos en el mundo de la, digamos que de lo que tiene que ver con el diseño, la comunicación, las artes gráficas o visuales. Observar, consumir, ver es importantísimo en este caso. Entonces sigan camellando el otro rato, saquen nuevas ideas, no se queden con una sola. Esto mismo se puede convertir, esa misma toma, ese mismo encuadre puede pasar a ser una ciudad bajo el mar, ¿sí? Tipo Atlantis. O se puede convertir en una ciudad en los aires, por ejemplo, ¿sí? Miremos, por ejemplo, alternativas. Aquí con esta misma fotografía de Juan David. Cojamos esta misma, creemos una ciudad aérea. Entonces, claro, este elemento de acá, todo tiene que parecer como si estuviera flotando. ¿Qué implica eso? Pues tenemos que tener como formas en las que lo que vaya sucediendo va a tener que tener de todas maneras un piso que se logre ver por debajo para que nos dé la sensación de que, claro, eso está aquí en el aire, pero entonces vamos a tener que hacer como elementos o bloques. Pues claro, aquí va a tener, por ejemplo, una especie de hangar gigante. Entonces, aquí va a estar el hangar. Entonces, claro, yo aquí puedo darle como interiormente como una serie de elementos como si tuviese arcos y soportes que van luego a construirse. Entonces, ¿qué hace uno? Pues para poder darle la sensación de que tiene algo que está volando, aquí viene la nave que está entrando, por ejemplo, entonces aquí va a tener como los elementos del humo, lo que está pasando. Entonces, aquí yo empiezo a ubicar otro tipo de estructuras. Es claro que yo tengo que decirle, listo, este es otro bloque, este otro bloque va a estar acá, y este bloque va a ser también un sitio donde aquí hay una nave que tiene las alas aquí hacia el lado. Entonces este se conecta, entonces yo puedo decir que aquí empiezo a sacar cosas. Miren que simplemente es como empezar a idear, listo, ¿qué voy a hacer acá? Entonces esto aquí va a estar conectado a otra estructura que viene por acá. Y acá tengo diferentes tipos como de ventanas. Puedo colocarle un gran letrero. Que diga acá cualquier cosa. Por el momento simplemente como para que parezca, aquí va a ser como una especie de letrero neón gigante. Entonces por acá va a tener turbinas. Entonces tengo que empezar a diseñar turbinas, cosas. ¿Sí? Y aquí van a tener cosas, entonces aquí va a tener que tener una serie de luces, entonces esto va a tener humo que salía hacia afuera. Claro, la dimensión acá es enorme, o sea, las personas aquí son chiquititas, si lo van viendo en términos de escala, ¿sí me comprenden? Y puedo tener por acá lo mismo, por acá puedo tener otras naves, utilizar esta perspectiva aquí arriba para que haya otras naves, que haya un gran crucero acercándose. Un crucero espacial de la forma que yo quiera, simplemente es, por el momento simplemente es pensar que aquí va a haber un gran volumen, luego cogeré cualquier otro tipo de objeto, también haremos esa práctica, cogeremos un objeto que haya en la casa, que puede ser un destapado, un sacacorchos, puede ser una cosa, una llave inglesa, y las vamos a transformar en objetos, naves que nos permitan hacer lo que estamos queriendo hacer rápidamente para no perder el elemento. Y por allá voy a crear otro par de ciudades, aquí edificios que van a estar a lo lejos, más edificios por acá. Ya no me preocupo por esto, aquí todo esto va a ser cielo y tenemos nuestra estación espacial a partir de la misma toma, ¿sí ven? Ese es el objetivo. Empezar a convertir todas esas cosas que ustedes tienen en la cabeza, hacerlas muy rápidamente. No preocuparse si la perspectiva está perfecta o no, simplemente tomar ese como punto de referencia y sobre eso empezar a producir elementos. Claro, el celular se va a convertir en su mejor aliado en términos visuales, porque ustedes van a empezar a experimentar con el celular o con una cámara digital encuadres, lógicas, perspectivas. Ahí es cuando uno empieza a fijarse en las lógicas en las que un director, un ilustrador, un videojuego tiene los encuadres. Entonces, claro, esta gente trabaja mucho con el picado, mientras que estos otros trabajan con el contrapicado. O no, quiero hacer una perspectiva como rara y forzada. Eso va a ser parte de esa lógica que ustedes tienen que trabajar. Entonces, traten de sacar en lo que queda, en otros 20 minuticos, vamos a sacar otras dos o tres propuestas sobre el mismo encuadre. ¿Les parece? De una, profe. Listo, profe. Rápido, sin pensar, no la piensen mucho, no se queden como dedicados, no.
Háganle, sáquenla rápido, que si quedó torcido, o sea, no importa. El ejercicio aquí es más de fluir, que se dejen llevar por lo que están dando. En la misma toma, tratar de tener dos o tres propuestas diferentes. ¿Listo? Y sigo conectado. Algo que les quiero comentar es que quisiera ver si existe la posibilidad, de todas maneras, de empezar a utilizar el Media Lab. Entonces es posible que la semana entrante tengamos sesión en el Media Lab para los que quieran asistir y pues igual también buscaré la manera de que pueda estar en línea y presencial, así sea a través del celular y estar usando la cámara del celular, pero para que lo tengan en cuenta. ¿Listo, muchachos? Profe, dos preguntitas respecto a eso. Dime. Una, la clase del lunes es continuación del viernes. Y dos, en el Media Lab va a haber pues equipos o solo va a ser computador, va a haber tabletas o solo va a ser. No, inclusive estaba pensando hacerla análoga, o sea, que trabajáramos nosotros sobre material análogo. O sea, para que también sea como que no siempre tengamos que depender de los computadores, sino también empezar a soltar la mano en términos importantes, que es el papel, el lápiz, rayar, ¿me comprendes? Ah, ok, ok. Sí, la idea es que hacer eso de esa manera. Eh, no necesariamente, yo estoy tratando de que las sesiones iniciales no sean continuación uno del otro, porque no todos asisten a las mismas, ¿me comprendes? Igual quedan las grabaciones, entonces creo que es más un poco pensar más bien en estar haciendo cosas, llegar a un punto en el que si hay preguntas particulares o alguien quiere meterse con algo, lo abordemos y se vaya evolucionando a partir de eso. O sea, yo propongo un tema de inicio de sesión. Trabajamos un rato en eso y más bien lo que va a pasar es que si alguien tiene una inquietud puntual, no, es que yo no vi la semana pasada, ¿que vieron? Ah, vimos esto y se puede retomar, no hay problema, y volvemos a practicar sobre eso. No volverlo algo tan rígido como si fuera una clase, sino más bien que es sobre intereses, ¿me entiendes? Sobre gustos y sobre ir evolucionando conjuntamente ideas y lógicas y vainas, ¿me entiendes? Ah, listo, no, súper bien. Y retomo. Me perdonarán, pero yo soy adicto a la música, así que al rock sobre todo. Profe, qué pena te hago una pregunta aquí, Dime, muy aparte de lo que estamos haciendo. El, sí, el- cuéntame. el documento que hay que firmar del reto Media Lab es Sí. el que se llama United Way, ¿o es cuál? Es que veo varios y no sé cuál firmar. Ya te lo digo. Lo que pasa es que hay varios, ¿sí? Cada uno por el nombre del proyecto. ¿Tú en qué proyecto estás, Damián? Profe, en Miladies. Listo, entonces ya te digo cuál es. En los archivos, en materiales de clase, Sí. quedó, espérate a ver, uno que dice Hierro, propiedad intelectual estudiante 2021 y dice M, Ah, ok, listo. ¿sí? Entonces estaría gravedad uno, la otra forma, Miladis y por un plato de sopa. Cada uno tiene Ah, como las siglas del proyecto, ¿listo? Listo, profe. profe, una preguntita ahí, pero Dime. si es de hierro, pues digamos, Milady si es de hierro visual. No, no, fue que se me pasó. Como estaba tratando de subirlos todos al tiempo. Eso es Ah, interiormente dentro del texto, sí está la productora, ¿qué es? ¿Sí me comprendes? Fue pero que simplemente el nombre te firmé el de copié y dupliqué y United. luego lo cambié. Yo te firmé el de United. Sí, sí, sí. Ah, no, el de Binario, no, entonces pásame el que dice de hierro, pero con la sigla que está, porque ya está el nombre de la productora, el NIT y todo, ¿listo? Ah, no, entonces, bueno, pues anula pues el que te envié Ujú. entonces. Bueno. Profe, ¿y se puede firma digital o toca imprimirlo, firmarlo y escanearlo? Dime. Que si se puede firma Se puede digital, firma profe. digital, sí, se puede Listo, firma digital. listo, profe, gracias.
Profe, ¿cómo es que le cambias la ¿La anchura opacidad? al pincel? No, la anchura. La anchura al pincel, Ajá. con Alt. O sea, por ejemplo, así sea con el mouse, con la tableta, te paras aquí en Brush, ¿cierto? O en borrador, o sea, E o B, cualquiera de las dos. Presiona la tecla Alt y con el botón derecho sostenido le cambias el tamaño, ¿listo? Profe, cuando le hundo al me sale como el gotero. Sí, sí, sale el gotero, pero cuando presionas el botón derecho sostenido, cambia. Lo que pasa es que Alt solo y con clic izquierdo toma punto de color, ¿me entiendes? No, profe, el Mac no me da. Ok, el Mac no te deja. ¿Y no tienes configurados los botones del mouse? ¿Tienes un mouse normal o es un mouse El con... pad. Ah, Pero no, tengo el clic derecho activado. Tengo el clic derecho sí, no, activado. pero es que yo siempre he sentido que con el pad del Mac siempre genera como mucho conflicto para tener esa sensación. O sea, yo utilizo, inclusive a los de Mac les recomiendo que compren un mouse mecánico para este tipo de cosas por ese tipo de vainas. Pero sí, normalmente debería funcionar con Alt. Es claro, el Alt solo y clic izquierdo me toma punto de color, ¿sí ves? Ajá. Listo. Ahora, con el botón derecho me cambia el tamaño del brush. Si no, entonces simplemente con el botón derecho, en el Alt, botón derecho, y aquí cambias el tamaño. Lo que pasa es que no es Listo. tan interactivo, ¿me comprendes? Ajá, ajá. Listo, Pero profe. de resto funciona igual. Profe, otra cosa que Dime. pueden hacer es ajustarlo en la vibración pues, del teclado, ahí en Dime. herramientas. Ah, listo. Mira, te presionas B de brush o E de borrador, ¿listo? No, no, profe. O sea que en el teclado uno lo puede ajustar. Pues para que Sí. una tecla sea como agrandarlo y otra tecla sea Ah, sí. disminuirlo. Lo que pasa es que la configuración toca meterse por los shortcuts Hmm. para que quede. Lo que pasa es que eso también es delicado. Dependiendo, tiene que revisar uno muy bien qué shortcuts son los que están Ah, para que sí. no vaya a reemplazar un shortcut que está dentro Sí. del ya el listado global. Yo, por ejemplo, uso QW, que los Ujú, shortcuts son como cerrar, entonces, pues ujú, no se necesitan, yo creo. Podrían mirar a ver. Puede ser también que lo configures de manera, Juan, para que a través de teclado tú puedas cambiarlo o reducirlo. De una, profe, de una. Pues yo igual no trato de no mover mucho también los shortcuts porque he tenido como problemitas. Y a veces Pero pasa que si se le va a uno, sin darse cuenta, termina despelotando el programa. por lo mismo, sí, señor. Ah, bueno, profe, una preguntita ahí con respecto a los pinceles. Ujú. ¿Cómo hago para que la puntica quede como... Es decir, a mí me finaliza siempre en redondo? Claro, lo que pasa es que tú no tienes tablet, ¿cierto? Ajá, ajá. Pues no hay Entonces, sensor de presión, pero no hay para que sensor de quede así presión. sea la... Es que tienes que pensar, o sea, digamos qué maneras de pronto uno puede intentar cambiarlas, pero realmente es muy difícil si no hay sensor de presión. Entonces, que uno puede llegar a, digamos que en la dinámica de la forma, tratar de controlar lo que es variación del ángulo en algunos aspectos o redondez. Lo que pasa es que te la organiza o te la descuadra dependiendo de esto. Aquí le digo, por ejemplo, transición. Yo le puedo decir variación del ángulo, como para darle un poco más de punta acá. Redondez máxima o mínima, reducirla. Diámetro mínimo, entonces vamos a cambiar presión de la prueba por transición. Entonces esto te puede dar un pequeño trazo, un cambio en el trazo. Lo que pasa es que no es tan obvio desde eso. Aquí tocaría pensar de pronto un trabajo de este estilo y de pronto con el dedo suavizar algunos trazos al final, dependiendo del tipo de ilustración que tú quieras hacer, ¿me comprendes?
Listo. porque realmente con el mouse es muy complicado hacer eso. Yo cuando utilizaba el mouse para hacer ilustración, ya les muestro algunas ilustraciones mías de ese nivel, lo utilizaba como se utilizan los marcadores, que es por franjas. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, voy a trabajar con el mouse aquí en este caso. Voy a trabajar aquí con el mouse. Entonces, lo que yo hacía para trabajar esto, no lo trabajaba pensando en un trazo pincel de este estilo, sino que bajaba esto más o menos a un 15%, no importa el color que utilices, por ejemplo esto, y empezaba a hacer, inclusive lo que hacía era cambiar el ángulo de esto, o sea, yo lo que hacía era pensar en que lo voy a reducir de esta manera y la orientación la ponía en este sentido, ¿sí ves? Ajá. Y trabajaba, entonces, trabajaba con el hecho de tamaño, dan tamaño acá, tan, listo. Entonces, primero que nada, voy a seguir aquí, terminar, corregir algunas cositas en ajustes del pincel. Voy a quitarle aquí redondez mínima, variación de redondez, variación del ángulo. Lo voy a dejar completamente plano, ¿me comprendes? Para dar una sensación como de marcador, tal cual, y hacer algo como eso. Entonces, lo que hacía era empezar a trabajar este tipo de técnicas, ¿sí es? Entonces, cada paso me está dando un 15% de, de, mm, de intensidad, de saturación del color. Entonces, lo que estoy haciendo con el mouse es empezar a pintar como si fuesen marcadores de alcohol. Y cambio esto y por capas empiezo a trabajar diferentes tipos de elementos de saturación sin subirle la opacidad. O sea, pensando en que estoy trabajando como si estuviera trabajando sobre un Durex o sobre una opalina, ¿me comprendes? Ok, ok. Entonces, ¿qué hace esto? Ahí sí ya le toca a uno, con cierto grado de paciencia, obviamente con mucha disciplina, empezar a pensar en esto. Vamos a mostrarles a ver acá, ¿dónde puedo tener esto? ¿Dónde tengo eso? ¿En qué parte tengo eso? A ver, fotografías. Eso está en álbumes. Ilustración, creo. Entonces, por ejemplo, esta es una ilustración hecha bajo esa técnica, con mouse. No, yo no le creo, profe. A punta de mouse. En esa época yo trabajaba para una revista que se llama, que era la PSD de Photoshop. Y pues como yo sabía que hay elementos que se pueden lograr con la técnica de tableta y otros no, entonces parte de mis trabajos eran desarrollados en esta técnica que es marcador digital, así la llamé yo. No se llama así, simplemente yo le puse ese nombre, pues porque se me asemeja mucho a lo que se lograba con los marcadores de alcohol y está hecho totalmente con mouse y por ejemplo, la lluvia simplemente es con el mouse, presiona Shift, entonces lanzaba el trazo por fuera del marco. Me iba hacia un lado, hacia el otro, hacia un lado, hacia el otro, y pues da la sensación de estas líneas y le cambiaba grosores para tener capas diferentes y funciona y logré este resultado. Uy, profe, ¿lo hizo en técnica de qué? ¿Negativos o qué? No, empecé, digamos que literalmente fue partir de los colores base, los grises, el tono piel como para tener claro dónde iba, luego empecé a ponerle capas de tonos intermedios, colores oscuros, colores claros y empezar como a darlo como si fuera fotografía en blanco y negro. Ya, profe, muy teso. Pero es con mouse, es decir, nunca menosprecien. Yo sé que ustedes pueden decir, no, claro, la tablet da mucha versatilidad y eso no lo niego, pero yo creo que uno no se puede limitar a la técnica la técnica no debe limitar la capacidad creativa. Entonces, por ejemplo, cuando yo me quedé sin marcadores, hay una manera de hacer marcadores de alcohol gruesos como para muralismo, que son muy baratos. Entonces, coges, por ejemplo, un cartón industrial, ¿cierto? Lo doblas en dos, le pones como esta tela como para los yesos, como esta tela para hisopos y todo ese tipo de cosas, y la cierras en la parte, digamos que lateral, para que quede por la partecita de abajo, quede como la tela. Lo que haces es que coges en una coquita, coges pastel tiza, lo machacas y lo revuelves con alcohol hasta crear una pasta. Lo metes por dentro del cartoncito, el bolsillito que crea, y eso va entrapando la tela. Entonces, con eso puedes rayar y simular marcadores. Claro, no son delicaditos, ¿cierto? Es como para murales, pero sale algo parecido. Profe, buenísima esa técnica. Pues Entonces, me gustaría aprenderla más, pues como a mira, esto detalle. es también muy parecido. Esto también está basado en la misma técnica esto es hecho no con tableta, sino con mouse. En esa época estaba tratando de sacar mucho de eso.
Esto también fue pensado, esto fue hecho con mouse. En la revista estaba el tutorial de cómo se hacía este personaje, las texturas, todo ese asunto. Estos son viejos, son muy viejos. Eso también es marcador digital. Pues sí, esto es súper viejo. Eso también es hecho con mouse. Esta sí fue ya pues con tableta. Aquí me enfocaba más como en procesos de efectos visuales, texturas, las transparencias, cosas por el estilo. Esto también fue hecho a punta de mouse, máscaras, recortes, cosas que vamos a ver dentro de imagen digital para hacer este tipo de cosas. Buenísimo, buenísimo. Pues yo nunca he tratado de menospreciar el triste y humilde mouse porque logra cosas muy buenas sin necesidad de tener una tableta. Cuesta un poco más de trabajo, es un poco más agotador, pero se logran resultados igual de competitivos. Estos ya son bastante viejos. Esto ya es de un tiempo atrás. Esto es storyboarding, exploraciones de técnicas. Esto, por ejemplo, eso es parte de buscar hacer concept, espacios, concept de personajes, ¿cierto? Cómo se trabaja por capas, utilizando la rejilla de perspectiva de Photoshop como punto de partida. Estoy utilizando fotografía a partir de un sketch que yo había hecho, recogiendo fotografías que tomé en la casa y montando este brazalete steampunk. Vehículos, como todo el proceso de construcción, bocetación práctica, poquito de todo. Pero sí, o sea, no desconfíen de la técnica que se puede lograr con el mouse. Lo que pasa es que implica uno querer aplicar realmente hacia donde uno quiere trabajar, ¿me comprende? O sea, qué es lo que yo quiero hacer y sobre eso empiezo a desarrollar los procesos. Es como no confiarse demasiado simplemente de la tableta. La tableta no va a hacer nada si no hay talento, si no hay creación, si no hay capacidad de apropiarse de esa vaina, ¿sí me entienden? Sí, profe, tenés toda la razón. Pues si no hay talento, pues primero es perfeccionar talento antes que herramienta. Por ejemplo, yo me quedé un tiempo sin compresor y encontré una manera de hacer un compresor artesanal, que era, ustedes han visto que para que uno le pone una vía para sacarle sangre o para ponerle a uno suero, venden como un tubito y el tubito tiene como una especie de llantica o de ruedita que le aprieta o le permite pasar más o menos líquido. Entonces eso se lo pegué al aerógrafo y como no tenía compresor, lo que me compré fue una llanta grande de camión, y le quité el gusanillo, solamente le dejaba pues como para que estuviera cerrado, yo se lo cerraba digamos que con un gancho lo apretaba cuando me lo inflaban, me iba para la casa, conseguí una tabla robusta y una silla. Entonces lo que hacía era que conectaba este catéter, ese tubo lo conectaba a la salida de aire de la llanta, la sellaba con cinta de aislante, me sentaba en una sillita encima de la llanta y el peso mío iba haciendo la presión y podía ir pintando con aerógrafo. No era pues una técnica que me permitía durar más de 40 minutos, pero me permitía 40 minutos de pintura aerografiada. Uy, profe, buenísima esa. Toca, Muy pues, cuando uno se queda sin técnica, a lo ponqueto, toca hacerlo como se dé, como funcione. profe, no, ¿qué le he dicho? No, ya. Con mouse de todo entonces. Sí, no, Se me dice que hace aerógrafos con llantas, yo le digo. pues que tocaba en esa época, pues los recursos no eran tantos como uno quisiera y tocaba resolverlos, ¿sí me comprende? Entonces yo siempre he pensado que la gente se limita mucho si la tecnología no es la que uno espera, entonces no soy capaz. No, yo creo que uno tiene es que tratar de adaptar las condiciones a lo que uno quiere y la capacidad, si uno empieza a explotar su capacidad, por eso yo acudo mucho al lápiz. Si ustedes son capaces de empezar a expresar lo que ustedes quieren en el lápiz, no va a importar luego la herramienta con la que ustedes vayan a trabajar. Créanme que eso parte de ahí. De una, profe. Gracias por la inspiración, porque de verdad yo no lo tenía casi fe no al lápiz, Al mouse. al mouse.
No, con el mouse yo he hecho cosas, a mí me ha gustado mucho. Sí, yo siento que el mouse lo que pasa es que uno tiene que pensar, ahí es cuando les digo que por eso quiero que trabajemos cosas análogas. Cuando uno coge una herramienta digital y que la ve ilimitada y se da cuenta de que hay herramientas análogas que son igual de limitadas, que ustedes si la cagan en análogo no tiene control Z, tienes que buscar la manera de corregirlo, empiezas a encontrarle la forma de que eso que te parece limitado tenga mayor inclusive capacidad de trabajo. Porque frente al marcador, por ejemplo, tú has visto esos carros de Chip Foose que hace con marcador, él lo hace a punta de todos, es análogo, pero el man no tiene la manera de hacer control Z. Todo lo tiene que hacer en una sola pasada, o corrigiendo, o pintando encima, etcétera. Entonces, si yo con el mouse tengo la posibilidad del control Z, lo que puede salir es enorme, ¿me entiendes? Sí, es verdad, profe. Uno antes que no aprovecha. Entonces, lo que vamos a hacer mucho con el colectivo es meternos con lo análogo. ¿Para qué? Para quitarnos los vicios digitales de encima. Y luego, cuando volvamos a lo digital, pues aprovecharlo mucho. Eso es lo que vamos a hacer. Así haya modelado 3D, sí, ok, profe. Pues como la misma En la mecánica. misma lógica. Vamos a empezar inclusive con plastilina común y corriente y de ahí para arriba. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchachos, ¿cómo vamos? Pues creo que en el computador un poquito más lentico. No, no, Pues como, sí, igual como es. dibujar. Esta primer sesión, muchachos, es un poco como para quitarnos, para empezar a darnos la oportunidad de ver otras alternativas alrededor de una técnica, ¿cierto? Normalmente cuando a uno le enseña en perspectiva, pues se vuelve todo demasiado instrumentalista, entonces está el punto de la línea de horizonte, el punto de fuga, y si no cuadra, entonces empieza como a haber un caos y un desorden. No, aquí es como para tener una alternativa técnica que nos permita empezar a generar producción de ideas. Creo que ustedes se están dando cuenta de que aquí lo que importa es el contenido por encima de la forma, ¿me comprenden? Ese era el objetivo de esta sesión. Como que ustedes empiecen como a mirar esto como una alternativa de desarrollo. ¿Qué tendrían que pensar hacer? Digamos que no sé, gastarle, así como está, creo que ni Juan David ni Jacob tienen una práctica que necesito que ustedes hagan, puede ser en papel, no tiene que ser en digital. Resulta que para que ustedes mejoren mucho el pulso, hay que pensar en afinar la línea. ¿Qué significa eso? Normalmente uno cuando quiere empezar a dibujar, pues uno empieza como a hacer esto, a hacerlo de a poquitos, y está muy pendiente de dónde va el lápiz y pues tiende a ser muy tenso y a que no solamente se cansa uno en el brazo, sino que aparte de eso es muy irregular el trazo. Entonces vamos a hacer 10 minutos diarios en un lápiz, en una hoja común y corriente, en lo que ustedes encuentren, o si quieren en la tableta o lo que tengan, primero van a hacer, digamos que ubican un punto donde va a estar el lápiz o la tableta y no se van a poner a fijar en el recorrido, sino que van a mirar fijamente a donde quieren que llegue la mano. Lo que hacen es simplemente dejar que el lápiz vaya allá. Miran dónde va la mano y dejan que llegue allá. La mano y que llegue allá. Profe, en dibujo nos ponía a hacer eso para la línea peluda. Pero yo como que pues no sé, uno como que si no le echa práctica a eso va perdiendo. Por eso tienen que ser 10 minutos diarios, hacer eso.
Esto lo que mejora es el trazo, simplemente les permite tener más flexibilidad en trazo, ¿me comprenden? 10 minuticos diarios. No es más que eso, así como si uno hiciera abdominales, hacer lo mismo, tratar de que sea simplemente trazar, 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 sin ponerse uno como a pensar muchísimo si la línea va recta o no, trazar. 10 minutos diarios, ¿listo? Van a hacer eso para que ustedes tengan la posibilidad como de ir soltando mucho la muñeca y hacerlo. En una libretica, como digo, no tiene que ser una libreta grande, no tiene que ser un ejercicio, simplemente lo hacen, y eso les va a ir mejorando muchísimo la calidad del trazo, sobre todo la capacidad de hacer trazos muy libres. Y lo otro es, muchachos, a partir de esto, tratar de que por lo menos una o cada 2 días se hagan una conceptualización como la que estamos haciendo, ¿listo? De una, profe, de una. ¿Listo, muchachos? ¿Qué les pareció la sesión de hoy? Profe, muy chévere, la verdad. Pues no te entendió muy bien al inicio como el objetivo, pero ya me quedó mucho más claro con los ejemplos que diste y creo que es una forma muy bacana de crear. Sí, y miren que no se limitan, le permite a ustedes simplemente vean los referentes y empiecen a jugar. Ahora, por el momento no se preocupen mucho del detalle y el refinamiento. Generen ideas muy globales, muy esquemáticas, y de ahí vamos a ir refinando poco a poco. ¿Listo? Listo, profe. De una, profe. De una. ¿Listo, muchachos? Fue un placer verlos hoy, así que nos veremos la próxima sesión. Este viernes no va a haber sesión, tengo una reunión que me pusieron, pero me mandan sus avances si quieren. Listo, profe. Muchísimas Listo, profe. gracias. ¿Y Profe, descargué? Dime. qué pena, otra pregunta ahí metida antes de que colguemos. Profe, para el tema del proyecto Milais, estaba hablando con Cristian y me dijo que él tenía disponibilidad de agenda mañana a las 4 de la tarde. ¿A ti te queda fácil? Espérate, miro mañana la agenda mía. Mañana, calendario. Yo mañana tengo reunión de 4 a 6 ya general, ¿no? Si algo, entonces graban la reunión y quedo pendiente. Sí, porque tengo 2 reuniones, una después de la otra inclusive. De Ah, 4 a bueno, 5 y de profe. 5 a 6. Listo, perfecto. No te preocupes también. Igual, de todas maneras, quedo muy pendiente de lo que ustedes hablen con Cristian, ¿les parece? Sí, claro que sí, profe. Por supuesto que La sí. sesión de mañana va a poder ser presencial, entonces los que quieran mandarle el grupo, porque vamos a trabajar con una cosa que se llama blueprints, que son, digamos, como tratar de hacer el esquema de procesos que ustedes empiezan a imaginar frente a lo que han podido indagar hasta ahorita, listo. Listo, Igual yo les voy profe. a escribir un correo informándoles de eso. Recuerden descargar los PDFs, ¿listo, muchachos? Profe, una pregunta. Dime. ¿Ustedes tienen un grupo de Teams para esto? Para el colectivo, no, creo que voy a abrir. Aparentemente creo que va a ser una buena opción. Ahora que me haces caer en cuenta, sí creo que voy a abrirle colectivo, grupo de Teams a esto. Listo, profe. Perfecto. Listo. Listo, muchachos. Y se los voy a mandar a todos los grupos y para que se vinculen, ¿listo? Los voy a ir vinculando de grupo, de a pocos. Listo. Jacob, tú me puedes Listo, mandar tu profe. correo. Mi Sí, correo claro. es jaguzman@eafit.edu.co para que me lo mandes a ese, ¿listo? Ok. Listo. Listo. Listo, muchachos. Nos vemos, voy a dejar de grabar. Cuídense mucho y espero